Ahora estamos viajando con rumbo a Didima, dejando atrás Mileto. Entre Mileto y Didima hay una distancia de alrededor de unos 20 kilómetros que separa una carretera en muy buen estado. Incluso en algunos tramos de la vía se puede observar el mar Egeo, y este es el paisaje que nos acompaña hasta llegar a nuestro destino, que es Didima, que es el último del día y que esperamos cerrar con broche de oro el día de hoy. Estamos llegando al complejo ahora de Didimas, que es lo que se ve aquí al frente. Este sitio encierra el oráculo de Apolo, que es el que queremos ver acá en este sitio arqueológico, luego de haber visitado las ruinas de Mileto. Ahora vamos acá a Didimas. Es impresionante esas columnas de cuántos años, milenios, que han durado hasta nuestras épocas y que ahora lo vamos a descubrir. Bueno, estamos entrando a este complejo de Didimas acá cerca del mar Egeo. Algo impresionante el detalle de las columnas acá que tienen en este complejo, que aquí hay el oráculo de Apolo, que es el icono más importante acá de este complejo arqueológico de Didimas. Y se puede apreciar que está el piso algo mojado, porque efectivamente el momento que llegamos a Didima cayó un aguacero que tuvimos que guarecernos en un restaurante que había justo antes de la entrada al complejo arqueológico. Así que estuvimos ahí tomando un café turco, que es algo típico de la zona del país en realidad, hasta que escampe y poder luego acceder, tal como lo estamos haciendo en este momento, al complejo de Didima. Y para nuestra suerte, igual que nos pasó en Mileto, prácticamente tuvimos el complejo arqueológico para nosotros casi por completo, pocos turistas. La verdad es que los viajeros, Turquía más está enfocado en el turismo hacia Éfeso, que es el complejo arqueológico que se lleva todas las miradas. Sin embargo, más allá de Éfeso hay otros complejos tan interesantes como estos que estamos viendo, tanto el de Mileto como ahora como el de Didima. El de Didima es algo espectacular, y bueno, pues no hace falta el mayor trámite para llegar hasta acá: rentar un carro, tener el espíritu de aventura y emprender el viaje. Y aquí estamos en Didima. Aquí nos encontramos justamente a mis espaldas con esto, que es uno de los sitios más espectaculares que he visto desde que llegamos acá a Turquía. Es increíble cómo estas columnas han aguantado el paso del tiempo, de milenios estamos hablando, y de terremotos, conquistadores que pasaron por estas tierras y han resistido hasta nuestros días para venir acá y admirar esta maravilla arquitectónica del hombre clásico de la Grecia antigua. Templo de Apolo. Estamos aquí en el momento en el templo de Apolo, el dios griego. Este es el templo destinado, el oráculo de Apolo.
caminando por estas paredes milenarias que hablan de una cultura, la civilización helénica. El Didymaion o templo de Apolo, Didimo, fue un antiguo templo griego que junto con Mileto en Jonia fue uno de los templos más grandes del mundo. El templo era la sede del oráculo de Apolo, el oráculo de Didima. El emplazamiento del templo era originalmente, incluso antes de que los griegos llegaran a la Jonia, un manantial sagrado y un bosquecillo. Durante el periodo griego hubo 3 templos diferentes en el lugar en distintas épocas. Según fuentes literarias, ya en los años 600 a 500 a.C. había en el lugar un santuario oracular de un templo en el cual se hacían ofrendas votivas, entre otros el faraón del antiguo Egipto, el rey de Lidia. Este primer templo, sin techo, data de finales del período geométrico o principios del período arcaico de los años 700 a 600 a.C. Y los 2 pilares que se pueden apreciar son los restantes del templo. El primer templo fue sustituido por un templo más nuevo, construido en la época arcaica alrededor del 550 a 530 a.C. Este templo fue destruido, según Heródoto, tras la revuelta jónica y su derrota en el 494 a.C. y según Estrabón y muchas otras fuentes durante la Segunda Guerra Médica alrededor del año 479 a.C. Hoy en día se considera generalmente que un año anterior sería correcto. Wow. Estamos aquí en el templo de Apolo, en el oráculo de Apolo, ícono acá de Didymas, el complejo arqueológico que está a 20 minutos de Mileto. Y aquí a mis espaldas estas impresionantes columnas que han aguantado el paso del tiempo, de terremotos, de devastaciones, de imperios que han intentado destruir. Y esto habla de la grandeza del mundo clásico que ha llegado hasta nuestros días, conservado y ahora es patrimonio de la UNESCO, patrimonio que nos pertenece a todos nosotros. Y siguiendo con la historia del templo de Apolo acá en Didima, tras la destrucción del templo, el lugar parece haber sobrevivido en uso cultural entre los años 400 y 300 a.C. y hay algunos indicios de restauración a pequeña escala con este fin. Sin embargo, no hay pruebas de la dedicación de los oráculos antes del 331 a.C. Se dice que el manantial sagrado comenzó a funcionar o fue redescubierto en esta época durante la visita de Alejandro Magno. Es increíble pensar que aquí estuvo Alejandro Magno. Con esto comenzó el diseño de un nuevo tercer templo que empezó a construirse a principios del periodo helenístico alrededor del año 300 a.C. Ciertamente, la construcción ya estaba en marcha en el 299 a 298 a.C., según la inscripción que menciona a Seleuco, donando una gran cantidad de dinero para la construcción. Al parecer, las obras también se financiaron con las ganancias del templo oriental de Mileto, construido por Antíoco I. Las obras de construcción duraron mucho tiempo, hacia el 230 a.C. El templo había completado ya su gran parte con las partes inferiores de los muros. Fue así que en el año 165 a.C. las pilastras y el pórtico principal estaban terminados. Sin embargo, el proyecto de construcción resultó ser demasiado ambicioso y grandioso y nunca se completó del todo. Pausanias menciona que el templo permaneció inacabado y eso también se hace evidente por las columnas inacabadas que están presentes. Sin embargo, la construcción del templo continuó durante el siglo I,
En particular, el emperador Calígula intentó completar el templo. A pesar de estar incompleto, el templo del periodo helenístico era el cuarto más grande del mundo griego. Solo las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa en Efeso y el Hereo de Samos y el templo de Zeus, fueron mayores. El templo se construyó deliberadamente para competir con el templo reconstruido de Artemisa en Efeso, que se reconstruyó más o menos en la misma época. Sus proporciones eran las mismas, al igual que uno de sus arquitectos, Peonio. Qué increíble venir por aquí. ¡Qué finura! Y el mármol. En la época medieval bizantina se construyó una basílica en el emplazamiento del templo Adito. Más tarde, parte del templo se convirtió en una fortaleza. El templo seguía en pie aún en una gran parte del año 1493, que fue la época del Imperio Bizantino, cuando había caído hace muy poco tiempo, cuando todas sus columnas, menos 3, se derrumbaron por un terremoto. El templo de Apolo, que es lo que estamos recorriendo en este momento, era un lugar religioso importante, tal como comentaba. Contenía parte de la dedicación al culto hacia Apolo, y muchos creen que data del segundo milenio antes de Cristo. Sin embargo, el nivel más antiguo que se ha construido del templo data del final del siglo 8 a.C. y la columnata del templo fue construida un siglo después. El interior del templo, que durante el periodo helenístico los años siguientes fue llamado el Didymaion, fue uno de los grandes templos con oráculo de Apolo en existencia y secundaba al templo con Delfos en Grecia. Había una especie de sociedad secreta en el templo. La gente venía a recibir oráculos divinos de Apolo a gran precio. La sacerdotisa usualmente utilizaba palabras ambiguas que pudieran haber sido interpretadas de varias maneras. En el cuarto interno llamado Naiskos, esquina inferior derecha, albergaba la estatua del culto y el manantial sagrado utilizado en el oráculo que ya hablamos hace un momento. En la época romana, el templo de Apolo en Didima fue conocido especialmente por sus 122 enormes columnas. Actualmente vemos que la mayoría de ellas están en ruinas, aún así siguen siendo espectaculares, pero hay 2 que todavía están en pie, que es lo que justamente vemos en ese arco que se forma al ingresar al complejo arqueológico. Cristianos en Mileto sabían acerca del Didymaion. Ellos podían reconocer las diferencias entre el ministerio de Pablo y las prácticas religiosas paganas de la época, mientras la sacerdotisa aquí diera oráculos que no tenían efecto alguno. Pablo no dudó en proclamar públicamente el evangelio completo, libre y gratis. Y hay que comentar que había una vía sagrada que significaba gemelo, refiriéndose a Apolo y Artemisa, dios y diosa griegos que eran gemelos. El templo de Artemisa estaba en Mileto, que justamente hoy en la mañana estuvimos ahí, mientras que el de Apolo estaba aquí en Didima. La cercanía de los 2 templos sigue siendo aparente, ya que hay restos de una vía sagrada conectándolos tanto a Mileto como a Didima. Las baldosas que se pueden apreciar si se hace el trayecto a pie datan del tiempo del emperador Trajano en el año 101 después de Cristo. Probablemente las puso directamente sobre la vía en el mismo lugar. Estamos en el interior del templo de Apolo, pasando por un pasadizo.
increíble caminar por aquí, en esta estructura monumental de la Grecia clásica acá en Turquía. Pues queda así. Admirar. Cuidado. Si de los incas me admiré, puro piedra, esto es puro mármol. Puro mármol. Sí, los griegos pudieron, ¿por qué no van a poner los griegos? ¿Por qué no van a poder? Pero vea, eso, ¿qué es esto, mamá? Muévale, pues, vea esas piedrones. Que ni en los terremotos apoyados las totalmente. Además que las guerras, los terremotos. Bueno, aquí estamos desde Didimas con mis papitos, mi mamita, mi papito que me están acompañando en esta aventura por Turquía, en el último complejo arqueológico que vamos a visitar. Ya estuvimos en Hierápolis, ayer en Efeso, hoy al mediodía estuvimos en Mileto y vamos a terminar acá en Didimas, conociendo y recorriendo lo que es la cultura greco-romana que se conserva en Turquía. Quería saber sus pensamientos, papito, luego mamito, usted a ver que me diga qué es lo que siente y puedo poco saber lo que puede aportar al video. Bueno, una obra colosal, colosal por lo grande y por lo inmenso, que 4 o 5 hombres no avanzamos a dar la vuelta a una columna, a la base de una columna. Y luego tan alta es la columna, siquiera tiene 20, 30 metros, cómo trajeron, cómo labraron, cómo colocaron y cómo ha durado tanto tiempo. Parece misterioso. Si antes dudaba de los incas que hubieran podido hacer eso que hemos conocido en Machu Picchu, Sacsayhuamán, pues aquí también lo han hecho así, igual más o menos, en la misma temporada han hecho los griegos y han hecho los romanos. Maravilloso, maravilloso. Ahora admiro más todavía el ingenio humano y parece que antes eran los ingeniosos. Mamita. Yo, al ver tanta belleza, tanta obra monumental, tanto, me quedo sin palabras para exponer cómo me siento, cómo está mi corazón, cómo está mi mente. No me imaginé que iba a ver tanta belleza y todo aquí en Turquía, casi todos los restos que han quedado de las monumentales obras son de mármol. Si ayer nos quedamos abismados yéndonos a la biblioteca de Celso, todo el trayecto, todas las construcciones, todos los arcos por los que pasamos, ahora venimos a esta obra que es dedicado el templo de Apolo. Apolo creo que es un dios de los romanos, un dios de los grecos romanos, que han construido en ese entonces unas obras, unas construcciones, si ahora lo veo tan bonito, ¿cómo habrá sido en su época? ¿Cómo habrá sido en su funcionamiento? ¿Cuánta gente pudo dar sus manos, su arte, su trabajo para la construcción de estas obras? Creo que la mente no puede calcular, no puede imaginarse cómo habrán hecho esto y esta riqueza que tiene Turquía, porque es una riqueza cultural, creo que no está descubierto en su totalidad, les falta por descubrir. Turquía tiene un gran museo que indicar al mundo, un museo que es inigualable, incalculable su valor, su precio, cómo vemos que la cultura, cómo ha progresado de aquí. Aquí es el centro de la cultura para el mundo. Gracias, Carlitos, por habernos traído a conocer y a darnos estos conocimientos. Le quiero mucho.
Ya, amita, bueno, aquí vamos a seguir un poco recorriendo este sector que estamos aquí enamorados. En realidad no nos queramos ir de aquí, pero bueno, tengo que seguir conociendo. Increíble haber venido por aquí. Es una verdadera belleza ver tanto detalle del mundo helenístico aquí en Turquía. Se ven estos detalles de animales mitológicos. Cada piedra es un labrado con un arte. Aquí en este sitio, parte del mundo clásico griego tuvo su esplendor. O sea, no me puedo imaginar cómo habrá sido en su época de esplendor. Si aquí, solamente observando los restos de esta cultura, uno se queda con la boca abierta. No, o sea que cómo el genio humano en todos los ámbitos se desarrolló y dio al mundo la cultura que hoy en día incluso heredamos y que hemos hecho de alguna forma uso para la tecnología actual. Tecnología, arte, conocimiento. O sea, aquí está el ingenio humano elevado a su máxima expresión acá en Turquía, en estos restos de Didymas de la Grecia clásica. Increíble, estoy aquí enamorado de la cultura griega, no me quiero ir de aquí. Ahí está mi mamita. Aquí se ven animales mitológicos, ve aquí, pues parecen dragones. Y aquí en Didyma, al ver caminar a mis padres, a mi mamá, a mi papá, por los restos de esa joya arqueológica, me siento bendecido, agradecido a Dios porque me ha permitido darles a ellos un regalo en vida de poder conocer la cultura, la historia del hombre acá en Turquía, en estos complejos arqueológicos, tanto en Mileto como Didyma, que no me lo esperaba. La verdad es que ha sido toda una agradable sorpresa venir acá. Y ha sido de los puntos más importantes de nuestro viaje a Turquía y lo guardaremos por siempre en nuestro corazón como algo muy personal para toda la familia.
Qué increíble venir por aquí. Qué finura, bien mármol. Y así concluye este viaje por Didima, en el oráculo de Apolo, un viaje por la historia, por la cultura griega. Ya estamos finalizando el viaje por Turquía, ya mañana estamos ya regresando para Estambul y estamos ya volviendo al Ecuador. Y qué mejor que terminar en uno de los templos más históricos que ha dado el mundo helenístico y que hoy día tuvimos la oportunidad de visitar con mis padres, junto con Mileto en la mañana y hoy en la tarde acá en Didima. Me encantó visitar este sitio y se quedará por siempre grabado en mi corazón. Hasta siempre Turquía.